Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, al relativo a la proposición de ley orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. Para defender las enmiendas y, en su caso, los votos particulares formulados a esta iniciativa legislativa, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Señorías, desde que tenemos registros en España se han contabilizado 1.122 víctimas mortales por la violencia de género. Desde 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, el número de huérfanos a causa de la violencia machista superaría los 770. Señorías, frente al negacionismo, la evidencia de los datos, contra la falta de humanidad, la historia personal de estas 1.122 mujeres, de estas 1.122 familias rotas por un crimen, muchísimas más incluso si sumáramos el drama del enorme número de cantidad de mujeres que sufren a diario esta lacra, sin engrosar de momento esta lista negra, pero con miedo real y tangible a hacerlo cualquier día de estos. La proposición de ley que nos ocupa introduce una serie de cambios legales destinados a la protección de los menores huérfanos víctimas de la violencia de género, especialmente de aquellos que por razones económicas se encuentran en una situación vulnerable. ¿Quién puede estar en contra de que se proteja y se haga la vida un poco más fácil a los menores que han visto cómo sus madres eran asesinadas por la violencia machista? Pudiera parecer una pregunta retórica, pero yo la hago de manera literal, pensando en los nombres y apellidos de quienes se niegan a apoyar un avance tan justo y tan necesario. Después de las mujeres, los menores son el colectivo al que más importancia se ha dado y se ha reconocido en los acuerdos y las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Concretamente, en este acuerdo se recogen 4 medidas, ya ejecutadas para los menores huérfanos para la violencia machista y un apartado entero dedicado a intensificar la asistencia y protección de los menores. Vayamos por partes, pues, para ver qué es lo que contiene la proposición que hoy trabajamos. En primer lugar, el texto que debatimos tiene una finalidad concreta, que es facilitar el acceso a la herencia de los menores cuyas madres fueron víctimas de violencia de género a través de la modificación del mecanismo para liquidar la sociedad de gananciales en los casos de mujeres asesinadas por violencia machista. Tenemos también un nuevo beneficio fiscal para liberar a las huérfanas y huérfanos de la herencia de la obligación de pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, que eso supone una enorme carga económica importante para estos, pudiendo incluso llegar casos a impedir liquidar la propia indemnización. También se introduce otra modificación en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, porque se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para eximir el pago del impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y su obligación de pago por los menores huérfanos por la violencia de género adquirientes. Durante la tramitación de este texto también se ha modificado una parte de la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en lo que se refiere para reconocer el derecho a la prestación de orfandad por violencia machista a los menores cuyas madres fueran asesinadas por violencia de género, aunque el causante no fuera su progenitor. Con todo ello estamos de acuerdo, señorías. En lo que respecta al trabajo que hemos realizado desde Ciudadanos, los liberales presentamos una serie de enmiendas que tenían por finalidad ampliar y hacer más ambicioso el contenido de esta proposición de ley para la mejora de la protección integral de todos los menores víctimas de la violencia. Por ello, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apostamos por modificar la Ley Básica de Educación con un propósito de establecer programas de atención pedagógica y educativa para las hijas y los hijos o menores sujetos a tutela o guarda y custodia de víctimas de violencia de género. También propusimos la modificación del artículo 1 de la Ley Orgánica que regula la protección integral contra la violencia de género, con el objetivo también de mejorar la protección de los menores víctimas de violencia de género y las personas que ejercían su tutela. Con respecto al texto inicial que se presentó por parte del Grupo Socialista, ya hemos expuesto en distintas ocasiones la necesidad de ampliar el mecanismo de liquidación del régimen de gananciales y los beneficios fiscales a los menores cuyo progenitor hubiese sido asesinado por la madre.
Aunque somos conscientes, además, perfectamente de que la violencia en el ámbito familiar, los asesinatos en el ámbito familiar son cometidos por los hombres, creemos que la situación de vulnerabilidad de la que queda el menor es perfectamente equiparable en este supuesto. Volviendo a la pregunta del inicio, ¿quién puede estar en contra, señorías, de que se equipare la situación de vulnerabilidad en la que quedan estos menores y su necesidad de protección y ayuda, tanto si el asesino es un hombre como si es una mujer? No piensen más, se lo digo y se lo dicta, creo, el sentido común. Ambos casos son perfectamente equiparables. Si pensamos en el interés superior del menor, creo que flaco favor hacemos si no protegemos a todos los menores que se encuentran en esta lamentable situación. Objetivamente ha quedado demostrado, como he dicho, por la evidencia de los datos, que la violencia que es ejercida sobre las mujeres deja a los menores huérfanos en una situación muy dura. Pero en este caso deberíamos proteger también los casos que, aunque son menos, el padre es asesinado, porque consideramos que no es justo diferenciar a causa del sexo del asesino y del asesinado, sino proteger a los menores, que son las víctimas objetivas. Creo que es importante, desde el prisma de la igualdad, no diferenciar en este caso, sino ver el interés superior del menor para proteger y beneficiar a todos los menores que se puedan encontrar en esta lamentable situación. No somos quienes para diferenciar entre víctimas de primera y de segunda. Para quebrar en algo, a todos creo que nos tienen que hacer iguales. La muerte y el horror que nos produce el drama del asesino de una madre o de un padre, creo que debe prevalecer cuando hablamos en una cuestión como la que debatimos en esta iniciativa. Por ello, creemos que nuestra enmienda lo que hace es la proposición más justa, poniendo el foco en quien verdaderamente lo necesita, en quien verdaderamente debe guiar nuestra acción política por encima de los prejuicios de ideologías, en las víctimas objetivas, en este caso los menores. Esta ley es buena y es necesaria y creemos que con esta enmienda sería mucho mejor. Ayudémonos y ayúdennos a que de verdad protejamos a todos los menores. Si no, hay que dejar a un lado los prejuicios y tenemos que unirnos en esto. Creo que es fácil unirnos en esta causa. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez.